Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo crear informes que utilizan subinformes en Crystal Reports. En este caso vamos a hacer un informe sobre la tabla de categorías de productos y antes de empezar vamos a echar un vistazo a los datos que tiene esta tabla para entender un poco mejor cómo va a ser el informe. Nos vamos al explorador de objetos de SQL Server y vemos dentro de nuestra base de datos la tabla Product Category. Esta es la tabla que contiene la categoría de productos. Vamos a inspeccionar los datos de esta tabla. Y vemos que esta tabla lo que contiene son los nombres de las distintas categorías de productos y además tenemos una columna que nos indica cuál es la categoría padre. Si observamos los datos vemos que hay 4 categorías padre, serían bicis, componentes, ropa y accesorios que no tienen categoría padre y el resto de categorías de productos están englobadas en alguna de estas 4 categorías. Por ejemplo, las bicicletas de montaña, su categoría padre es la categoría 1, que es la de bicicletas. De esta forma lo que vamos a hacer es mostrar un informe sencillo que nos va a decir para cada una de estas categorías principales cuáles son las subcategorías que contiene. Bien, cerramos la vista de datos, nos vamos a crear un nuevo informe. Y vamos a utilizar el asistente para crear el informe. El informe solamente va a utilizar la tabla de categorías de productos. Ya tenemos la conexión y elegimos la tabla de categorías de productos. Y ahora los campos que voy a mostrar son el identificador de la categoría. También voy a mostrar el nombre de la categoría. Y claro, aquí lo que tengo es el identificador de la categoría padre, pero a mí me interesaría también mostrar el nombre de la categoría padre. Aquí lo que pasa es que tenemos una relación, ¿no? Este campo es una clave ajena que nos relaciona esta tabla consigo misma. Entonces, para poder mostrar el nombre de la categoría y el nombre de la categoría padre, tengo que tener la tabla repetida para poder marcar esa relación. Entonces, nos vamos un paso atrás y volvemos a insertar la tabla Product Category. Nos avisa de que la tabla ya está y que se va a insertar con otro nombre, con un alias. ¿Vale? De forma que tenemos la tabla Product Category 2 veces. Esta es, por decirlo de alguna forma, de donde vamos a sacar las categorías y aquí vamos a referenciar a la categoría padre. Como hemos metido dos tablas, ahora nos pide que definamos las relaciones. Normalmente por defecto él lo hace bien, pero al tratarse de una relación uno a uno, una relación reflexiva de una tabla consigo misma, las relaciones no las termina de hacer bien. Entonces vamos a eliminar todas las relaciones que él ha detectado y vamos a crear nosotros el vínculo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es relacionar el campo que me define la categoría padre en la tabla que tiene las categorías con el identificador en la tabla que hemos añadido para poder acceder a la categoría padre. ¿Vale? De esta forma estamos diciendo que el campo Parent Product Category ID referencia al Product Category ID de la misma tabla. Vale, ahora sí, volvemos a seleccionar los campos y tendríamos el campo identificador de la tabla Product Category, el campo nombre de la tabla Product Category y ahora de la tabla Product Category ID, que es la que contiene las categorías principales, también vamos a sacar su nombre. Le damos a siguiente y vamos a agrupar por ese nombre de la categoría padre. ¿Vale? De forma que nos aparezcan las categorías principales, bicis, y dentro todas las subcategorías de esa categoría principal. Vale, le damos a siguiente. No vamos a incluir en este caso ningún campo de resumen. Y podemos ya finalizar el asistente. Vale, aquí tendríamos el informe. Vamos a ver la vista previa para ver un poco lo que hemos hecho. Y como vemos tendríamos las
categorías principales, es decir, por ejemplo, accesorios, y nos dice dentro de esa categoría principal qué subcategorías tenemos. Tendríamos todas estas subcategorías de aquí. La categoría principal bicis tiene estas subcategorías. La categoría principal ropa tiene estas subcategorías. Y así sucesivamente. Podríamos hacer cambios en el informe, como vimos en los primeros vídeos, pues no tiene sentido repetir, por ejemplo, aquí tantas veces la categoría. ¿Vale? Deberíamos cambiar los nombres para que fueran nombres adaptados a un usuario final, pero como no es el objetivo de este vídeo, no nos vamos a entretener ahora mucho con eso. Bien, una vez que tenemos este informe hecho, ahora lo que queremos añadir es, para cada una de estas categorías, nos gustaría tener un informe, un gráfico que nos mostrara qué colores se están utilizando en esas categorías. Sería un gráfico de barras similar al que hicimos en el vídeo anterior, que me mostrara, por ejemplo, pues para la categoría de bicicletas de montaña me gustaría tener un gráfico aquí abajo que me muestre los distintos colores que se utilizan en las bicicletas de montaña. Y lo mismo para cada una de las subcategorías. Es decir, cada una va a tener que tener su propio gráfico. Eso implica que el gráfico necesita ir en la sección de detalles. Si recordamos esta sección, la sección de detalles, es la que se está repitiendo por cada uno de los datos que aparecen en el informe. De forma que el gráfico debería aparecer aquí. Para cada categoría debería tener aquí ese gráfico. ¿Vale? Bueno, podemos intentar, ¿no? En primer lugar, hacerlo como lo hemos hecho en el vídeo anterior. Cogemos gráfico y nos vamos a insertar. Pero como ya comentamos, no es posible insertar un gráfico directamente en una sección de detalle. Porque para Crystal Report los gráficos van a mostrar información de resumen. Yo podría insertarlo en el encabezado, en el en pie del informe, pero no a nivel de detalle. No me permite definir un gráfico para cada una de las filas que están saliendo en el informe. La solución al problema es utilizar subinformes, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Lo que vamos a hacer es definir un subinforme que se va a insertar aquí para cada uno de los registros. El subinforme no es más que un informe que tenemos que definir aparte y que se llamará para cada uno de los registros de este informe principal. ¿Vale? A la hora de definir informes se suele hablar de un informe principal, en nuestro caso será este, el que acabamos de definir, y dentro de él va a estar contenido el subinforme o los subinformes. ¿Vale? En nuestro caso, el subinforme va a ser simplemente un gráfico de barras que va a mostrar los distintos colores para una categoría. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto, nos tendríamos que ir a crear un nuevo informe. Nos venimos, añadimos a nivel de proyecto un nuevo informe, como lo hemos hecho hasta ahora. Y lo vamos a llamar, le vamos a poner la etiqueta sub para tener claro que estamos hablando del subinforme. Agregamos y en este caso, como hemos dicho, el subinforme va a contener únicamente un gráfico de barras que muestre los colores de una categoría. Como vimos en el vídeo anterior, tenemos que partir de un informe en blanco para poder hacer este informe con gráficos. Lo primero, igual que hicimos en el vídeo anterior, sería hacer la conexión con la base de datos, es decir, este informe nuevo que estoy creando, ¿qué datos necesita? ¿Vale? En nuestro caso hemos dicho que queremos saber los distintos colores que tenemos presentes en cada una de las categorías. Entonces, esa información de los colores la tenemos en la tabla de productos. Ya tendríamos la tabla de productos agregada y ahora es cuando ya podríamos insertar el gráfico. En este caso, el gráfico lo tenemos que insertar igual que antes, o bien en el encabezado o bien en el pie de página del informe, pero en este caso no nos importa porque el informe completo es lo que se repetirá en cada una de las filas del informe principal que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces realmente todas estas secciones de encabezado de página, detalles, pie y pie de página no las vamos a usar, las podemos ocultar, suprimir, porque no las vamos a usar. Y donde vamos a poner nuestro gráfico es en el encabezado de este subinforme que estamos creando. ¿Vale? Aquí es donde insertaríamos el gráfico
y aquí sí que vamos a poder insertarlo, ¿vale? Sin ningún problema. Elegimos que es un gráfico de tipo barras y ahora la información que queremos mostrar. Pues igual que hicimos en el vídeo anterior, a cada cambio de color, lo que quiero mostrar es cuántos productos hay, ¿vale? De ese color. Entonces cogeríamos el Product ID y en lugar de sumar, hacemos el recuento. Bien, si visualizamos ahora el gráfico, con la vista previa, veremos que tenemos el gráfico similar al que teníamos en el vídeo anterior, al que hicimos en el vídeo anterior, que nos muestra los distintos colores y cuántos productos tenemos de cada color. Es un poco la idea que queremos del gráfico. Lo que pasa es que nosotros solamente vamos a querer mostrar este gráfico con los datos de una categoría concreta, ¿vale? Vamos a querer, repetimos, que en nuestro informe nos aparezca ese gráfico para cada una de las categorías. ¿Cómo conseguimos esto? Pues tenemos que volver a nuestro subinforme que estamos diseñando, ¿vale? Volveríamos al subinforme, este es Crystal Report 6, y aquí tenemos que definir un parámetro, de forma que a través de ese parámetro el informe va a saber para qué categoría tiene que dibujar el gráfico, es decir, qué datos tiene que tener en cuenta, ¿vale? En ese parámetro le va a llegar la categoría de productos que queremos representar en el gráfico, ¿vale? De forma que nos venimos al explorador de campos, como vimos en su momento, y creamos ese nuevo parámetro. Campos de parámetro, nuevo parámetro. El parámetro lo vamos a llamar Category ID. Categoría ID, ¿vale? Va a ser un número, porque es un identificador, y en principio, como el usuario no va a tener que elegir directamente el valor, no hace falta que le demos la lista de valores, ¿vale? Lo podemos dejar así, aceptamos, y como ya vimos también en su momento en el vídeo referente a parámetros, ahora queda configurar el informe para que tenga en cuenta ese parámetro que le va a llegar, y eso lo hacemos en Crystal Reports, informe, asistente de selección por registro, ¿vale? Y aquí vamos a decir que el campo Product Category ID, este campo, tiene que ser igual al valor que me llegue por el parámetro, ¿vale? Tenemos aquí nuestro parámetro que hemos definido. Vale, aceptamos. Y ahora sí, este informe, si lo ejecutáramos, nos va a pedir un valor. Nos va a pedir para qué categoría queremos representar el gráfico. Nos está pidiendo el ID, que es lo que le va a llegar desde el otro informe. Por ejemplo, el ID 18, que es uno de los identificadores de categoría, pues nos mostraría este gráfico, ¿vale? Nos dice que para el ID 18, que es una de las categorías, tenemos 11 productos negros, tenemos 17 productos rojos y tenemos 5 productos amarillos, ¿vale? Entonces el subinforme ya estaría preparado. Tenemos un subinforme que lo que hace es mostrarnos el gráfico de colores para los productos de una categoría que le llegue como parámetro, ¿vale? Guardamos este subinforme, lo podemos ya cerrar. Y ahora, en el informe principal, es cuando llega el momento de insertar un subinforme, ¿vale? Lo tenemos aquí la opción, también la tenemos en el menú Crystal Reports, insertar, subinforme, ¿vale? El subinforme, como hemos dicho al principio, lo vamos a poner en la sección de detalles, justo debajo del nombre de la categoría. Nos aparece el asistente de subinformes. Lo primero que nos pregunta es cuál es el subinforme, es decir, qué informe tenemos que incrustar para cada uno de esas categorías. El informe que hemos creado es el informe número 6. Nos da la opción aquí abajo. Él por defecto va a incrustar el gráfico para cada una de las categorías. Pero nos da la opción, si marcamos este check de subinforme a petición similar a un hipervínculo, de no mostrarlo directamente, sino poner un enlace en el informe, de forma que si queremos ver ese gráfico, pues le demos al enlace, pero no aparezca por defecto. En principio nosotros lo vamos a mostrar
para todas las categorías su gráfico. Y en esta segunda pestaña de vínculo es donde tenemos que definir la relación, es decir, qué valor del informe principal va a llegar al parámetro del subinforme. ¿Vale? Lo primero que tenemos que elegir es el valor en el informe principal. ¿Vale? Lo que queremos mandar al subinforme es la categoría del producto, el identificador de la categoría del producto. Esto es lo que queremos mandar. Y ahora aquí abajo nos dice, vale, ¿y dónde lo vas a recibir en el subinforme? ¿Vale? Y aquí, si vemos, tenemos nuestro parámetro que hemos definido, el parámetro categoría ID. De esta forma lo que estamos haciendo es que cada una de las categorías va a mandar su identificador al subinforme y el subinforme lo va a recoger en este parámetro y va a dibujar el gráfico correspondiente a dicha categoría. Bien, pues aceptamos, ya tendríamos enlazado y ahora si vamos a la vista previa, pues vemos aquí que tenemos las distintas categorías. Pues dentro de accesorios teníamos, por ejemplo, esta categoría y aparece el correspondiente gráfico. Está apareciendo el mismo. Vamos a lanzarlo en la aplicación real, porque a veces el visor no es capaz de generar los informes. Vamos a cambiar al informe 5, que es nuestro nuevo informe, en el código que lanza la aplicación y ejecutamos. Bien, al ejecutarlo nos aparece el informe y vemos que tenemos los mismos datos de antes, es decir, la categoría principal, accesorios, dentro de sus subcategorías, esta categoría Bike Racks, y para cada una de las categorías aparece el gráfico. Por ejemplo, esta categoría no tiene colores, los productos no tienen colores, entonces está apareciendo que tiene un producto y que ese producto no tiene color, no tiene ningún valor. ¿Vale? Pero si avanzamos en el informe, pues por ejemplo aquí sí que vemos que la categoría Helmets, la categoría de cascos, pues tiene estos tres colores, ¿vale? Tiene cascos blancos, tiene cascos azules y cascos rojos, uno de cada tipo. Y si seguimos avanzando, pues veremos que hay, dependiendo de la categoría, distinta información. Por ejemplo, en este caso hay colores, pero todos son del mismo color, ¿vale? Plateados, esta no tiene colores. Y tenemos distintas casuísticas. Por ejemplo, aquí tenemos un poco más de variedad. Tenemos esta categoría de aquí, que son las bicis de carretera. Dentro de la categoría bicis, la subcategoría bicis de carretera, pues vemos que sí que hay bicis azules, rojas y amarillas en distintos números. Entonces, cada una de las categorías está teniendo su propio gráfico. ¿Vale? Esta es la capacidad que nos aportan los subinformes. Hemos podido tener para cada uno de los datos del informe principal, lanzar un informe personalizado para ese dato. Y con esto acabamos este vídeo dedicado a los subinformes en Crystal Report.